La Universidad Peruana Unión presenta un diálogo abierto junto a profesores y estudiantes de la Facultad de Teología. Diálogo Abierto es un espacio para estudiar las Sagradas Escrituras. Un espacio para el análisis profundo de los más importantes conceptos bíblicos. Estudie junto a nosotros cada semana durante este trimestre el quinto libro del Pentateuco. La verdad presente en Deuteronomio. Bienvenidos, queridos amigos, estamos una vez más en su programa Diálogo Abierto, programa producido por la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Estamos muy contentos de que estén con nosotros, que estén conectados por las redes sociales y les vamos a pedir que por ahí denle clic ahí en el compartir del Facebook, del YouTube, para que otras personas también puedan beneficiarse con el estudio de la Palabra de Dios en esta ocasión. Bueno, quiero saludar primero a quienes nos acompañan hoy aquí en el set. Está con nosotros Neyler, él es estudiante de la Facultad de Teología. ¿Cómo estás, Neyler? Bienvenido. Gracias, pastor. Es una alegría poder estar aquí, ¿no? En Diálogo Abierto. Bienvenido. Y nos acompaña también el pastor Grover Maguiña. Ya estuvo con nosotros en el programa anterior y estamos contentos que esté con nosotros, Grover. Bienvenido. Aquí estamos felices también de participar. Está bueno, bienvenido. Y bueno, saludos también a todos nuestros amigos que nos están acompañando por las redes sociales. Y permítame darle una lectura aquí, algunos mensajes. Edwin Kisbert nos saluda desde La Paz, Bolivia. Saludos para ti, Edwin, y también para todos nuestros hermanos allá en Bolivia. Nos saluda Iván Tarrillo Hoyos, nos dicen feliz sábado. Carlos Morán desde Tumbes, el norte del Perú, cerca al Ecuador. Saludos, Carol. También está Carmen, Vilma Chávez, nos saludan y nos dicen feliz sábado. Están contentos de poder escuchar los mensajes y estamos contentos que puedan también estar con nosotros en este programa. Bueno, vamos a empezar con una breve palabra de oración, así que ahí donde estamos te voy a pedir que podamos inclinar nuestros rostros para orar. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu compañía y protección. Señor, al abrir tu palabra, seas tú quien nos hables y podamos comprender mejor, Señor, tu voluntad. Quédate con nosotros con este programa en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos con la lección de este trimestre, la verdad presente en Deuteronomio. Así que quiero invitarte a que podamos entonar este hermoso canto, la verdad presente, que seguramente ya es parte de tu repertorio. Aprender que si desde aquí lo buscaré, a Jehová Dios encontraré, pero debo buscarlo con alma y corazón. Es Jesús, es la fuente de vida y amor. La verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Cielo y tierra testigos son de Él. En mí establecer, y si desde allí lo buscares, a Jehová Dios encontrarás, pero debes buscarlo con alma y corazón. Es Jesús, es la fuente
fuente de vida y amor. Es Jesús, la verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. Es Jesús, es la fuente de vida y amor. Es Jesús, la verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. La verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. Y bien, seguramente te ha gustado el canto La Verdad Presente y bueno, estamos hablando de la verdad presente, pero no desde el Apocalipsis, sino a partir del libro de Deuteronomio. Y en esta ocasión tenemos el tema que titula El extranjero dentro de tus puertas. Y bueno, la semana pasada hablamos de el amar a Dios por sobre todas las cosas, y en cierta ocasión se le acercó un personaje a Jesucristo y le dijo: Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Verdad? Y Jesús tuvo una respuesta allí. Y bueno, de eso vamos a hablar ahora. Hay dos grandes mandamientos. ¿Cuál es el primer gran mandamiento, Neila? En su revelación a Moisés en el Antiguo Testamento, allí encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, ¿no? Y bueno, recalcado por el Señor Jesús al decir que el primer y más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Uh-huh. Y de esto hemos conversado ya la semana pasada. Y el segundo mandamiento, Grover, ¿cuál es el segundo mandamiento de los, digamos, cuál es el más grande? Le dijeron y el Señor dio dos. O sea, no le dijo uno, sino que le dio dos. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Bueno, el segundo también lo tenemos escrito en Mateo 22, 39, ¿no? Cuando dice: el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Ahora habría que analizar en qué contexto se mencionó esto, ¿no? Uh-huh. Pero ahí se resumen los dos mandamientos. Entonces, porque algunos creemos que este es una nueva fase de la ley, ¿no? Entonces ya no tenemos que guardar los 10 no son mandamientos, 10. porque ahora basta con que amemos a Dios y con que amemos al prójimo. ¿Ya para qué 10? Yo amo, todo el mundo dice yo amo a Dios, a las maneras, a las formas. Pero en realidad no se trata de un cambio, ¿no? No se trata, sabemos bien claro que esto está claro en la Biblia, en Gálatas, ¿no? Nosotros entendemos que no se refiere a que ahora son 2, ya no son 10, ¿no? O sea, hay 8 que ya fueron abolidos. Esto ya sabemos muy bien, se está refiriendo a, digamos así, como una especie de resumen, ¿no? A un compendio, algo así como que un enfoque. Si amamos a Dios, cumplimos los primeros 4 mandamientos, ¿no? Y si amamos al prójimo, los siguientes 6, ¿no? Qué interesante que la ley también tenga 2 tablas, ¿no? De esa misma manera. Esto creo que ya es muy conocido por nosotros, ¿no? Muy bien, entonces tenemos 2 grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca del prójimo, y dijiste algo muy importante, Grover. Habría que entender un poquito el contexto, ¿no? Porque siempre hablamos del prójimo. El prójimo es el que está más próximo a ti. El prójimo es incluso tu enemigo, ¿no? Según lo que uno lee en la narrativa del Nuevo Testamento. Pero si nos vamos a Deuteronomio, a Levítico, ¿cuál es el contexto? ¿Dónde está el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que está a punto de hacer? ¿Quién sería el prójimo para ellos? Neiler, ¿qué nos puedes decir? Como dijo usted, pastor, el prójimo es aquella persona que necesita de nuestra ayuda, ¿no? Y si nos remontamos al contexto histórico, pues allí del pueblo de Israel, serían los mismos hermanos israelitas y también las personas extranjeras, ¿no? Que necesitaban, de hecho, la ayuda de ellos. Interesante. Ahora, si leemos Levítico 19, Levítico 19 en el versículo 18, aquí está, aquí lo encontré. No te vengarás, interesante, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo.
yo soy Jehová. Aquí nos habla un poco de el cómo amar al prójimo, y el prójimo es el vecino, ¿no? Aunque en el primer momento, en Levítico 19, Ujú, se presenta pues a una una lista, un checklist de deberes para con el prójimo, pero dentro del pueblo, ¿no? ujú, Creo ujú, que pues por ahí vamos a empezar, ¿no? ujú, Porque de aquí ya hasta llegar a Hechos 10, cuando ya Pedro pues aprende, ¿no? Que a lo que no lo llames inmundo, a lo que yo puedo santificar, esa es ujú, otra ujú, cosa ya, ¿no? ujú. Pero aquí en el contexto inicial encontramos que estos deberes es el amor al prójimo, pero más cercano, ¿no? De nuestro Ujú. pueblo. Y ahí entra pues la pasión por el nacionalismo, ¿no? Y ahí Ujú. entra ya un asunto, bueno, si tú eres de mi país, tú eres de mi nación, yo te amo y te voy a cuidar, te voy a apreciar. Ujú, Creo que hasta ahí se fue entendiendo en el contexto judaico, ¿no? ujú, Yo voy a amarte, voy a cuidarte, porque es un mandato de Dios, ¿no? Amar al prójimo. ujú. Pero mi prójimo eres tú porque si eres judío. ¿Y si no era judío? Y Ahí ahí vamos ya a tener que encontrar ya en el Nuevo Testamento ya verdades Ujú, que nos hacen entender a nosotros ujú, cosas que siempre han estado señaladas, ¿no? A veces creemos, al que conozco, ese es mi prójimo. Pero Álvaro, es algo interesante que no sé si te ha pasado, ¿no? Hay dos formas, creo yo, en el que nos damos cuenta cómo es una persona, ¿no? Cuando trata con el desconocido. Pero si este desconocido tiene una relación conmigo, quizás empatía en nacionalidad, tiene, perdón, una coincidencia de nacionalidad del país, ahí sí, ¿no? Entonces, sí, como es peruano, ya, qué chévere, nos abrazamos. Como es de mi nación, qué bien, nos abrazamos, ¿no? Pero creo que la Biblia va más allá, ¿no? El amor al prójimo a veces puede ser entendido de esta manera, ¿no? Si es mi conocido, sí, pues es mi prójimo, qué chévere, ¿no? Le voy a dar víveres. ¿A quién? A mi primo, mi tía, a mi familiar, ¿no? Más cercano. Pero ya luego cuando estudiemos un poquito ya del verdadero sentido del prójimo, ahí tendríamos que pues analizar ujú, la ujú, parábola del buen samaritano y todo lo que ujú, viene. Sí, ujú. seguramente ya Sí, en breve vamos a explicar esto, vamos ¿no? a llegar por ahí, ¿verdad? ¿Quieres decir algo, Neyler? Sí, es interesante, pastor, el versículo que leyó en Levíticos 19-18, en la última parte, dice, yo Jehová, es como una firma, ¿no? Es como que la orden viene directamente de Dios, Ujú, requiriendo que nosotros hagamos precisamente eso. ujú. Claro, no es, a veces decimos la ley de Moisés, ¿no? Y todo lo que está en Deuteronomio decimos es la ley de Moisés. Claro, Moisés la escribió, la puso en el papel o digamos en el material que lo haya puesto en aquella época, pero finalmente es yo el Señor, es Él el que está dando la ordenanza, ¿no? Y bueno, Grover, ya nos hablaste de primero el contexto primario, es justamente el amarnos entre nosotros, entre el que es cercano a mí, al que es mi amigo yo amo. Y bueno, el Señor Jesús dijo alguna vez, ¿qué de bien tiene amar al que te ama, ¿no? Al que, no sé, Al digamos, conocido. nada extraordinario estamos haciendo, ¿eh? En Deuteronomio 10:19, ahí permítame leer, Deuteronomio 10, versículo 19, sale algo más. Miren lo que dice, mostrad pues amor al extranjero. Ya el Antiguo Testamento, no hay que irnos hasta el Nuevo Testamento, no hay que esperar a Hechos, ¿no? No hay que esperar a Pablo, a Jesús, sino que ya en el Antiguo Testamento dice, mostrar amor al extranjero porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Ahora, fíjense que en el contexto del Antiguo Testamento, especialmente Deuteronomio, están a punto de entrar a conquistar una nación extranjera. Y Dios les dice, muéstrenle amor. Entonces, se extiende el concepto de quién es el extranjero. No es solamente el que es de tu familia, el que es del barrio, aunque a veces nos peleamos con la gente del barrio, ¿no? A veces, hasta con los nuestros. Hasta con otros nos peleamos, ¿no? Y ahora el Señor nos pide ahora que amemos hasta, digamos, en el Nuevo Testamento le llaman al enemigo, ¿no? El buen samaritano, ¿no? Ese que te odia, a ese tienes que amar. Bueno, ya me estoy extendiendo quizá un poco más, pero ¿qué implica esto de amar al extranjero? ¿Qué creen ustedes? Sí, realmente, como ya Israel estaba por entrar, ¿no? A convivir en una zona en la que obviamente la cultura, la idiosincrasia, inclusive la religión era distinta, ¿no? Entonces Israel, yo creo que ese es el problema que nos da para todos, ¿ah?
cuando empezamos a relacionarnos, ¿no? Vienen ya las diferencias de convivencia, ¿no? La convivencia es lo que genera que alguien, ¿sí o no? Cuando alguien se casa, ¿no? Claro, al comienzo, pues, ¿no? La miel, la dulzura, ¿no? Del amor, Todo bonito, sí, todo sí. es chévere. Todo es, ¿por qué? Porque nos soportamos, ¿sí o no? Ujú. Nos soportamos. Yo soporto ya, pues, algunas cosas que no me di cuenta de ti cuando nos casamos, ¿no? Ya son nuevas, pero vamos conviviendo y está difícil, ¿no? Pero te soporto. Ujú. Entonces, cuando Dios habla de esto, está diciendo al pueblo, ustedes van a entrar a un lugar donde la batalla más difícil va a ser convivir con los otros, que son diferentes en tus pensamientos. Diferentes, no son judíos, no piensan como tú, no creen como tú. Y trayéndolo al hoy día, esa es la razón de por qué también nosotros a veces nos peleamos, ¿no? Por la cosmovisión que tenemos, la diferencia que tenemos, ¿no? En lo que es idiosincrasia, cultura. Entonces Dios está hablando aquí, tiene que haber un nivel de tolerancia entre ustedes. Ustedes están entrando a una tierra. Entonces, al extranjero que les está acogiendo y al extranjero que ustedes lleguen a conocer, no pueden, pues, rehusarse a relacionarse con ellos. Bueno, pero veamos cómo en el tiempo esto no fue así, ¿no? El nacionalismo se arraiga tanto que empezamos a cambiar esa tolerancia por desprecio, ¿no? Y eso ya es lo terrible que vamos a ir analizando en breve, ¿no? Meber. Sí, bueno, surgió una pregunta en mi mente, aparte de las que tenemos, y también de repente alguien se está preguntando, ¿no? Si Israel iba a entrar a poseer la Canaán, la tierra prometida, y el prójimo, bueno, la orden era para amar al prójimo. ¿Por qué es que Dios dio la orden para destruir al enemigo? ¿O en qué contexto podríamos entenderlo esto, ¿no? Si yo tengo que amar a mi prójimo, ¿cómo es que a ese prójimo lo voy a matar? Ujú. Bueno, estudiamos la semana, me parece que fue la segunda semana, que hablamos de que Dios utiliza de alguna manera a su pueblo como un agente de juicio. Sin embargo, también antes de entrar en batalla, Dios le dice, hagan las paces, digamos, propónganle paz, propónganle estar bien. Y si no quieren, entonces los juicios de Dios caen sobre ellos. Y ahí está esa tensión que a veces no se puede comprender plenamente entre el juicio y el amor de Dios, que en última instancia, en un momento, los juicios de Dios van a aparecer y tendremos que entender ahí esto como un decreto de Dios, como algo que Dios determina en su conocimiento por sobre todas las cosas, ¿no? Pero la tensión va a estar ahí siempre, ¿no? Siempre va a estar la tensión ahí. Ahora, ¿qué razón tiene Dios? ¿O qué razón le da Dios a su pueblo para que amen al extranjero? Quizá podemos reflexionar en el capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 14 y 17. Hay allí algo que nos va a decir ya el Deuteronomio sobre por qué no debemos o por qué debemos amar al prójimo. A ver, Neiler, si tienes por ahí quizá el versículo 14. Sí, a ver, el versículo 14 dice, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y bueno, el 19 sería, ¿no? La última parte del 19 dice, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Pastor, creo que nosotros nos ponemos mejor en el lugar de la otra persona que necesita o que está pasando por dificultades cuando nosotros mismos hemos experimentado esas dificultades. Así es. ¿No? Israel fue esclavo como nación, ¿no? Pasaron por esa situación. Entonces, si ellos deberían amar a su prójimo, también deberían hacerlo de tal forma. ¿Cómo se sintieron ellos siendo extranjeros? ¿Y cómo se sentiría un extranjero en su propia tierra? ¿Ya, no? Entonces, la primera razón, bueno, hay dos en realidad, ¿no? Uno es de que todos los seres humanos finalmente le pertenecen a Dios y no podemos denigrar al otro porque simplemente no me gusta su forma de hablar o su forma de pensar o porque es de un país que con mi país no nos juntamos, ¿no? Lo segundo es que ellos, ¿no? El pueblo de Israel también fueron extranjeros en un tiempo y ahora tienen que tratar a otros quizá como a ellos les hubiera gustado ser tratados. Grover, ¿qué puedes decirnos sobre eso? A veces nosotros mucho nos apasionamos con lo nuestro, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Es mío, dicen.
un hombre cuando dice, tú eres mía y no vas a ser de nadie. No hay gente así, está trastornada, ¿no? De mía o de nadie. Y hasta las matan, ¿eh? Inclusive. ¿eh? Claro. Y viceversa también. Damas también que de repente están aquí, ¿no? Dicen, tú vas a ser solo mío y yo voy a esforzarme porque seas mío. Ese sentido de posesión hace que uno quiera, pues, entrar a la vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? ¿No? Me siento importante porque tengo esto. Ujú. Entonces, en muchos de los problemas y conflictos que han habido de país en país es porque por ese sentido de posesión. Ujú. Este es mi país, ¿no? Alguien, por ejemplo, puede ser del Ecuador, digamos, ¿no? Y por ahí está caminando y se tropieza, ¿no? Uy, ¿y qué decimos? Oh, ya te quieres llevar tierra, ya, parte de mi tierra te quieres llevar. Algo así, como si fuera mi tierra, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿de dónde pues eres tú? De acá mismo, ¿Tú de eres Perú. ¿De Perú, Lima, o de dónde eres? No, de la selva. De la selva, por ejemplo. Y tú dices, ¿no? Mi tierra es en la selva, ¿no? Ahí sí, mi tierra, decimos, ¿no? Pero cuando leemos Levítico, por ejemplo, 25, Dios qué dice, ¿no? El verso 23, ¿no? La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. O sea, quiere decir que no es que yo soy peruano, este es mi país. No es que yo soy ecuatoriano, ¿no? Ese es mi país, ¿no? La O tierra. chileno, brasilero, O soy chileno, argentino, brasilero, de donde usted sea, ¿no? Creo que ahí está el error nuestro, ¿no? Esta es mi nación, es mi país. ¿Por qué? Porque nací aquí. A ver, ponte a pensar, si hubieras nacido en un vuelo internacional, ¿dónde sería tu nacionalidad? A ver, si ahí de lado los dolores de parto justo en el vuelo. A ver, yo soy de Brasil, pero me estoy viajando para Europa y justo ahí viene y finalmente, ¿dónde van a nacer? En el Atlántico. En el Atlántico. Es mío. Poseidón, me vuelvo. No, no es así, ¿no? Entonces, ahí está la cosmovisión nuestra, ¿no? De querer sentirnos, es increíble, ¿no? Dueños de nada. Dueños de nada. Porque la tierra es de Dios. Es ahí donde también, disculparás, fue Álvaro, ¿no? Pero con todo respeto para los fanáticos, ¿no? Mi país, ¿no? Me pongo la camiseta por mi país. Un ratito, ¿no? Nosotros somos doble nacionalidad, dice nuestra hermana Juay, ¿no? Si bien es cierto la terrenal donde hemos nacido, pero por encima de esta está la celestial. Entonces, si entendemos esto, ¿qué voy yo pues a sentirme favorecido frente a otro en el que voy a hacerle sentir desfavorecido porque estás en mi país? Creo que ahí está equivocado, ¿no? La tierra es de Dios. Yo no tengo nada que reclamar. No, este es mi país, esta es mi nación, esto es mío. Y eso es lo que ha provocado, si es que conocen, ¿no? Gente que se pelea hasta por 2 centímetros de terreno, 5 centímetros de terreno, años en litigio por 4 centímetros de terreno. Porque es mío, dice, es mi tierra. No, es que ahí hay una devoción extrema, en demasía, ¿no? Por lo terrenal, más que por lo espiritual. Así es. Bueno, vamos a pasar ahora a un pequeño break. Vamos a ver un video muy interesante de la Universidad Peruana Unión y volvemos con nuestro programa Diálogo Abierto. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros 3 campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, Universidad con principios para grandes finales. Muy bien, queridos amigos, han visto un video de la Universidad Peruana Unión. Aquí es donde producimos este programa y estás invitado a venir y, ¿por qué no?, puedes ser parte también de nuestra universidad. Y bueno, estamos con Grover Maguiña, pastor de nuestra iglesia, y también está Neyler Heredia, él es estudiante de teología, y estamos tratando del tema El extranjero dentro de tus puertas. Este es su programa de Diálogo Abierto. Bueno, continuemos con el diálogo. Estábamos hablando acerca de las razones que Dios tiene por la cual le dice a su pueblo que traten bien al extranjero, que amen al extranjero, que lo traten como
como el que a ellos les hubiera gustado ser tratados, porque ellos también fueron extranjeros en un momento de la historia. Ahora, me gustaría saltar al Nuevo Testamento, a Lucas capítulo 10, que es la historia, la famosa historia del buen samaritano. Y allí encontramos también algunos principios fundamentales para entender quién es mi prójimo. Grover estuvo hablando de las nacionalidades, de que esta es mi tierra, que este es mi país, que este es mi terreno, que este es lo que tú quieras, ¿no? Pero la mirada de Dios es diferente. Él mira las cosas de una manera diferente a la nuestra, porque el ser humano lo va a ver desde su perspectiva, una mirada antropocéntrica, mientras que debe haber una mirada teocéntrica. Desde la mirada de Dios las cosas se ven diferente, en todo sentido. Y aquí viene justamente esta historia del buen samaritano, que no sé si hay necesidad de leerla toda, porque creo que todos la conocemos, pero hay un sujeto, un personaje que está tirado en el suelo y se supone que debieran haberlo atendido las personas que más sabían de la Torá, de la ley, de la escritura, de la ley de Moisés, de Deuteronomio. Y viene una persona que es un samaritano y se compadece. ¿Qué tenía este hombre que no tenían los otros? Bueno, en piensas? esta historia nosotros lo primero que tendríamos que ver es, por ejemplo, la anterioridad a esta historia, ¿no? Acá había un sujeto que era intérprete de la ley, ¿no? Y viene a probarle a Jesús. Uh-huh. ¿Qué hago para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, ¿tú cómo lo entiendes? Tú eres experto en la ley, ¿no? Uh-huh. Porque ya Jesús sabía, pues, ¿no? Que estaba viniendo, pues, solamente para molestar, ¿no? Para incomodar, para observar. Y él le dice, bueno, y le responde bien, ¿no? Justamente usando el texto que nosotros estamos leyendo en Deuteronomio, ¿no? Uh-huh. Jesús le felicita, bien has dicho, hazlo y vas a vivir. Pero ya como que suena que el hombre ya está queriendo justificarse, como que pues quedó ridiculizado con una respuesta tan tenaz, ¿no? Entonces ahí es donde ya le dice a Jesús como esa respuesta que se da, ¿no? Ah, bueno, entonces sí, ya como un simplemente así como de revancha, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, él le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y si esta pregunta la hacemos nosotros, seguramente los que están escuchando van a decir, mi prójimo es el que está acá a mi lado. Pero ese es el concepto bastante humano, bastante superficial, ¿no? Ese es el más que está próximo, ¿no? El que más cercano. Es el que está acá a mi lado. O sea, si yo tengo, según la historia del buen samaritano, que ayudar a alguien, voy a ayudar al más cercano que yo tengo. A mi hermano, a mi tío, a mi primo. Pero eso no es lo que está diciendo. Uh-huh. Acá hay un principio tremendo, ¿no? Que primero este hombre es desconocido. ¿Ya? Es desconocido. No tiene nombre. Claro, no se sabe cierto quién es. hombre, dice. Cierto hombre, o sea, no se sabe quién es, ¿no? Uh-huh. Y ahí lo más maravilloso hubiera sido para el intérprete de la ley que el que viene a ayudar, ¿no? Sea un judío, ¿no? El ¿Sí o maestro no? de la ley. Hubo un maestro de la ley que fue el único de los dos que se fueron ignorándolo, que sí lo ayudó, pero no fue así, ¿no? Fue alguien más, digamos, odiado, ¿no? Alguien considerado con xenofobia, ¿no? El héroe de esta historia. Pero miren lo que nos está enseñando, ¿eh? Esa idea, creo que, no sé si me equivoco, de repente me disculparán, ¿no? Parece mitológica, ¿no? Mi prójimo es el que está más cerca a mí, acá a mi costado. Yo creo que en esta historia el prójimo es aquel que yo no conozco, aquel que quizás de repente no lo voy a volver a ver, ¿no? Pero es el que realmente me necesita. Uh-huh. Y ahí viene el asunto, la pregunta. ¿Realmente lo que estamos escuchando acá, no? ¿Nosotros atendemos a quienes no conocemos? ¿Nosotros somos más resueltos en atender a alguien que no conocemos? ¿O realmente solamente nos especializamos en ser muy amables con el que conocemos? Creo que por ahí va todo este sentido, ¿no? Uh-huh. De prejuicios y todo lo que parte de aquí. Pero ya vamos a ir hablando un poquito más. Así es. Neyler, ¿qué puedes decirnos de esta historia, de la historia del buen samaritano? ¿Cómo podríamos ir completando las ideas que ya Grover nos mencionó? ¿Quién es el prójimo? Uh-huh. Es interesante, ¿no? Porque cuando examinamos no es parábola, es una historia que pudo haber sido real,
Pero es interesante, como les digo, este hombre que estaba tirado allí posiblemente haya sido un judío, ¿no? Porque se estaba yendo de Jerusalén a Jericó. Entonces, de hecho, que era un judío. Ahora, como nación, ¿quién estaría más dispuesto a ayudarle? Pues sus compatriotas, ¿no? En este caso el sacerdote y el levita, pero no lo hicieron. Como mencionó el pastor Grover, fue un extranjero quien extendió la mano en busca de ayuda. Y creo que conocemos bastante sobre la historia, ¿no? El hecho es que, por ejemplo, los judíos con los samaritanos no se llevaban bien, eran como enemigos, ¿no? Ahora, un enemigo ayudando a aquella persona que lo despreciaba, o mejor dicho, la persona que se sentía como que era enemiga para la otra fue la que brindó la ayuda, ¿no? En este caso, el samaritano al judío que estaba tirado allí. En ese caso, el prójimo es la persona que tú menos esperas. No te imaginas quién es tu prójimo. El asunto es ser capaces de ir reconociendo cuando nos encontramos con una persona así. Y que aparece en el camino, porque apareció. Ajá. No se programó, no fue un proyecto, no fue es Navidad, voy a ayudar. No, fue en el camino, algo fortuito. Ahora, hemos visto al comienzo del programa que ciertamente el Señor pide o indica que amemos a los que son de nuestro círculo, pero la Escritura nos lleva más allá. Tienes que hacer lo mismo que haces. A ver, ¿qué harías tú por tu primo que se queda sin trabajo? Lo mismo tendrías que hacer por la persona que según tú te odia o que no es cercano a ti, porque el Señor dice que hay que amar al enemigo. O sea, el Señor va mucho más allá. Es desafiante. Es que el problema de nosotros, tenemos que reconocer esto, es que a veces somos muy prejuiciosos, ¿no? Y esto nos puede llevar a diferentes tipos de prejuicios que hay, ¿no? A veces hacemos, por ejemplo, la discriminación. Y hay muchos textos de la Biblia, ¿no? Pablo menciona, por ejemplo, si yo trato amablemente al que viene con terno y corbata a la iglesia, ¿no? Pero trato con desprecio a alguien que viene así humildemente, entonces estoy haciendo diferencias y Cristo no hizo eso con nosotros. Mucho tiene que ver nuestra forma de ser para con los demás, ¿no? Por ejemplo, no sé si puedo yo comentar esto, ¿no? Dale. Resulta que había una vez en un chosicano, ¿no? Ustedes saben cómo es ese chosicano, ¿no? En el chosicano venía, dice, un profesor de una universidad muy conocida, que no voy a decir su nombre. Y quizá explicarles a nuestros amigos qué es un chosicano. Perdón. Un chosicano es un bus, ¿no? Un acúster que hace transporte público y es bastante hacinado. Hacinado, lleno a veces. En ese entonces, sí, la ruta que trazaba era larga, ¿no? Y había un hombre, pues, profesor, ¿no? Con terno, bien encorbatado ahí, yendo al lugar de trabajo. Y él se estaba peleando con la cobradora, pues. No, que mi vuelto, que te estás cobrando mucho, que yo pago siempre esto. Y empezaron a discutir, dice, de forma bastante airosa, acalorada. Y él dice que este hombre estaba peleando así, discutiendo tanto, una actitud rampante, ¿no? Hasta que, entre tanto que discutía, ya, te estoy esperando, apúrate, págame, dame mi vuelto. Ahí dio un reojo y justo encontró a un alumno suyo. Y el alumno lo mira, así de reojo, no quería. Profe, buenos días. ¿Vieran cómo cambió? Hola, ¿qué tal? Profesora, perdón, señorita, por favor, quédese nomás pues con el vuelto. Es más, voy a bajarme ya aquí nomás. O sea, cambió totalmente. Buenos días, por favor, disculpen para todos, bendiciones, hasta luego. O sea, cómo cambió la actitud, ¿no? Solo porque alguien lo había reconocido. ¿Qué queremos decir con esto? Mira, ¿cómo es, no? Nosotros nos esmeramos muchísimo en quedar bien con el conocido. Por ejemplo, si este hombre herido hubiese sido quizás un Anás, un Caifás herido, yo le aseguro que el sacerdote y el levita no hubieran pasado de largo. No, se paraban. No, por favor, acá está nuestro líder. Y este es a veces nacido por el prejuicio, ¿no? Se fundamenta por el prejuicio que tenemos. Y sí o no, los que estamos aquí a veces tratamos con cordialidad
a quien creemos que de alguna forma nos va a beneficiar. Es más, algunos de repente van a decir, voy a seguirlo a él porque hace esto, hace el otro, es más famosa. O voy a escuchar, de repente algunos dicen, pero diálogo abierto, ¿qué es? Dirán, ¿no? Pero es de la Facultad de Teología. No le dan el valor debido, quizás porque no se han detenido a escucharlo. Porque ahí sí descubrirían que hay bastante que sacar de aquí de verdades extraordinarias. Pero por ahí vemos un youtuber famoso, ¿no? Que sale bailando TikTok, ¿no? Haciendo, ahí sí, 20.000 reproducciones, 25.000 reproducciones. ¿Por qué? Porque le hacemos favoritismo. Y este es el problema de nosotros. A ese hombre que nos sirve en un restaurante, un mozo, ¿no? Somos capaces de decirle, con mi plata tú comes, ¿no? Imagínate ese desprecio, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Al cobrador, ¿no? Dame mi vuelto, oye. Y gritamos, ¿no? Feo, fuerte, ¿no? Hasta le somos capaces de ofenderle. Pero ¿qué pasaría si el que está manejando de repente el carro, ¿no? El micro, la combi, es alguien, es mi supervisor, es mi gerente, es mi líder, ¿no? Mi presidente, no sé, mi jefe? Cambiaríamos, ¿no? Entonces, esto quizás hay que ver las cosas desde la óptica de Dios. Jesús, imagínense Jesús conociendo la vida de todos, ¿no? A los despreciados los atendía, como también a los más importantes. Habló con Nicodemo. Claro. O sea, Jesús no hacía esas diferencias. Seamos honestos, ¿no? Nosotros sí las hacemos y no sé si podemos hablar más de esto, pero hay muchas diferencias que hacemos, ¿no? Y es lamentablemente, por este prejuicio de creernos superiores. ¿Qué dice Filipenses 2:3? Haciendo todo con humildad, considerando al otro como superior a uno mismo. Tremenda verdad, ¿no? Tremendo, así es. Ahora, justo lo que estás hablando, en Deuteronomio, en el capítulo 16, ¿ya? En el versículo 19 dice, no torcerás la justicia, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Interesante. No hacer acepción de personas. A veces agarramos el celular, ¿no? No sé, por ahí está el mío. Ya te lo robaron. Acá está. Agarramos el celular. Ah, es el pastor Grover. Lo leo y le dejo en visto. Contéstenle, pues, por favor. No contesta. O sea, ese pastor Grover, después le contesto. Y total, pasó un año y no me contestó. Y yo sigo insistiendo, ¿no? Pero por ahí lee, ¿no? Es el pastor Álvaro. No, pastor, ¿cómo está? Ahí sí. No, pues no puedes. Eso, por ejemplo, no hacer acepción de persona. Oye, esto se puede aplicar en diferentes circunstancias, ¿no? Chicas que están escuchando acá, ¿no? Aceptan la solicitud del Facebook al que tiene cara bonita, de repente foto más retocada. Hasta puede ser falso ese Facebook. ¿Sí o no? ¿Te ha pasado o no? Que no te aceptan, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque dicen, de repente dirán, ¿no? No, de repente es musulmán, pueden decir, ¿no? Musulmán, pues, no. Eso es prejuicio. Pues. Pero miren cómo Dios es, ¿no? Dios a un leproso, ¿no? Que nadie quería tocarlo, ¿no? Hasta lo abraza. Venía, se acercaba, lo abrazaba. A una mujer prostituta, ¿no? Que alguien decía, si supiera quién es esta mujer. Esa connotación de desprecio es lo que está dañando a todos. Inclusive cuando entra un presidente a una nación que quizás Dios lo permitió, ¿no? Y no lo aceptamos. No lo aceptamos. También aparece nuestro desprecio, etcétera, etcétera. Sí, pastor, no sé si puedo añadir algo más. Dale. El tema del prejuicio es interesante, ¿no? Porque involucra a todas las personas en realidad, ¿no? En algún momento hemos sido prejuiciosos, ¿no? Por ejemplo, si vamos pasando por un lugar y no hemos visto a una persona que conocemos, obviamente porque no la vemos, no la saludamos, ¿no? Y pasamos de largo. Esa persona posiblemente se quede con el deseo de haber recibido un saludo nuestro, pero no lo hicimos con mala intención. Pero allí también hay un tema de prejuicio, ¿no? Así es. Leamos Santiago 2, porque Santiago está muy interesante, ¿ya? Permítame leer desde el versículo, la verdad que está muy bueno, desde el versículo 2, desde el 1. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Y lo que dice es muy serio, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa y también entra un pobre con ropa sucia,
y da esa atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, no lo llevas al frente, ¿no? Para que escuche bien, para que escuche mejor, ¿no? Y al pobre le dices, no, quédate ahí nomás de pie, porque no puede estar tan cerca del que va a predicar. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, escuchad, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad, dice, cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, versículo 9, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. ¿Qué podemos decir de esto, Grover? Claro, a veces, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, siempre decimos la familia, ¿no? A veces nosotros llamamos familia al que tiene mi sangre, ¿no? Él es mi hijo, ella es mi hija, él es mi padre. Siempre, nosotros somos muy leales a la familia. Siempre, ¿no? Nunca ustedes han escuchado, mira, ahí va mi ex papá, ¿no? Nunca hemos escuchado eso, ¿no? Ahí va mi ex hermano, nunca, ¿no? O sea, no importa lo que hagan, es mi familia. Por lo tanto, tengo que ser leal a mi familia, ¿sí o no? Siempre hay esa consideración. Eso lo vemos nosotros, como decía, de forma muy centrada en nosotros mismos, humanos. Pero si Dios es el papá de toda la humanidad, entonces tendríamos que considerar familia ¿a quién? A todos. A todos, absolutamente a todos. No hay un lazo de sangre, pero todos son nuestros hermanos, porque tenemos un mismo Padre. De hecho, Jesús dijo, si hicieres esto a uno de estos pequeños, es como que lo estuvieras haciendo a mí. Entonces la cosa se hace mucho más interesante. Tratamos a otros como se lo merecen porque son también hijos de Dios. Y de alguna manera es como que se lo hiciéramos a Dios, a Jesucristo mismo. ¿Eh? Qué interesante. Neyler. Sí, justo me hizo recordar, pastor, la cita de Mateo 7:12, ¿no? La regla de oro que nosotros conocemos. Es tratar a la persona como quiero ser tratado. Así es. ¿No? Ahí está la regla de oro, ¿no? Como Así es. dijo Jesús. Y con esa regla de oro, mis queridos amigos, tenemos que lamentablemente cortar el diálogo. Ya no es tan abierto. Tenemos que cerrar el diálogo porque el tiempo nos ha ganado. Gracias, Grover, por estar con nosotros. Neyler, muchas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado. Este fue su programa Diálogo Abierto y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Es Jesús, la verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús. La verdad presente, la luz de este mundo, el Dios que sustenta a Israel, Cristo Jesús.